metros del pie de una torre. Esta es la torre y se encuentra desde un punto, dice que se encuentra a 48 metros del pie de la torre. Ya estamos hablando, en este caso yo le he puesto letras, por ejemplo acá una O de observación del ojo, qué sé yo, ¿no? Desde acá, desde este punto, ¿ya? Que está a 48 metros del pie de la torre, ¿ya? Del pie de una torre, dice el ángulo de elevación para la parte más alta es de 45. Para la parte más alta es de 45. Desde acá, el ángulo de elevación es 45. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el ángulo de elevación. ¿Ya? 45. Listo. Por ahí su compañera lo explicó ya muy bien. Nos decía, si nosotros con la altura de la torre, y esta distancia, podemos formar un triángulo rectángulo, como decía, isósceles, un triángulo rectángulo notable, ¿no? Si esta distancia es 48, quiere decir que la altura es 48, puesto que si un triángulo rectángulo tiene un ángulo agudo de 45 grados, quiere decir que el otro también es 45 grados. Todo esto es 45 grados, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido ya esto es 48, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí ya estamos resolviendo gráficamente. Y luego nos dice, como le repetía, este programa, este aplicativo es el OpenBoard. Ahí se puede mover, se puede ampliar, se puede reducir, se puede cambiar de colores, todo, ¿ya? Si quieren, para que puedan exponer. Siempre les digo, creo. ¿Ya? Dice, el ángulo de elevación para la parte es de 45. ¿Cuánto? La pregunta es, ¿cuánto debe acercarse dicho punto para que el nuevo ángulo sea de 53? Entonces, el punto estaba acá, lo necesitamos acercar. ¿Cuánto debemos acercarlo? Nos dice, de tal manera, o sea, ¿cuánto? ¿Qué significa cuánto? Una incógnita, X. Toda esa distancia tiene que acercarse. ¿Hacia dónde? Hacia la torre. De tal manera que ya esa línea de mira, ¿no es cierto?, con el punto de observación, este es el punto de observación, ahora el punto pasó de acá para acá, ¿no? Y hasta que el ángulo entre la horizontal y la línea de mira sea 53 grados, ¿ya? Entonces, si todo era 48, entonces lo que resta, luego de avanzar X, que no sabemos, que eso es lo que queremos averiguar, entonces lo que resta en realidad es 48 menos X, ¿ya? Puesto que todo era 48 y avanzamos X, lo que sobra simplemente es 48 menos X. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí los dos triángulos entonces. ¿Ya? Luego decimos que en el triángulo, ya todo lo que expliqué está acá también, ¿no? En el triángulo OPR, ¿cuál es el triángulo OPR? OPQ, perdón. El OPQ, el triángulo OPQ. El triángulo OPQ es este de acá, ¿no es cierto? Acá está O, acá está P y acá está Q. Ahí tenemos, en ese triángulo, rectángulo obviamente. Ya hemos dicho que OQ es igual o congruente con PQ, ¿no? Ese es por el ángulo de 45. Y es 48, también eso ya lo vimos. ¿Ya? Luego, en el triángulo PQR, ¿cuál es el triángulo PQR? PQR, acá hay una R que yo le he puesto, ¿ya? Para poder explicar un poquito, ¿no? PQR, tenemos el triángulo que arriba, si abajo era 53,
Entonces arriba quedaría 37, ya lo manejamos eso, ¿verdad? Y sabemos que la relación entre sus lados también son lo que ya nos dijeron por ahí, son 4K, 3K, 5K, por ejemplo. ¿Ya? No le pongo 5K porque no lo necesitamos ahora. Necesitamos solamente el 4K y el 3K. Pero este 3K que está acá, ¿no es cierto? El 3K que dice ahí también es 48 menos X, porque estamos hablando de este triángulo. Y entonces en este triángulo que lo hemos trasladado acá, imagen reducida, ya, la altura trasladada a 48, pero ya fue, como está frente a 53 le ponemos 4K. Y como está frente a 37 acá le ponemos 3K. Y eso nos permite a nosotros encontrar la expresión que representa X. Nosotros queremos saber X de esta expresión que resulta de este dato que es 3K y de este que es 48 menos X, ¿no es cierto?, que representan el mismo cateto. Entonces hacemos la igualdad, ¿ya? La igualdad 3K es igual a 48 menos X. De ahí resulta que X, si yo lo llevo a la izquierda, se vuelve positivo, y el 3K lo llevamos al otro lado, se va a negativo. Y el 48 que quedó ahí era con positivo, ahí queda con su signo, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que X es igual a menos 3K más 48, ¿ya? Ahora, pero nosotros no tenemos el valor de K. Debemos hallar X, sí, pero nos falta K. Entonces, antes debemos hallar K. ¿De dónde lo encontramos K? De esto y acá. Acá nos dice que 48M es igual a 4K. Eso es lo que escribimos acá. 4K es igual a 48. Ojo, si 48 es igual a 4K, ¿por qué 4K no va a ser igual a 48? Por eso es que yo lo escribo así, sin ningún temor. 4K es igual a 48. Luego, ¿cómo salió K igual a 12? Dividiendo entre 4 a los 2. Entre 4 me sale K y entre 4 me sale 12. ¿No es cierto? Ahora sí, ya puedo encontrar el valor de X. ¿No es cierto? X es igual, ¿ya?, a 48 menos 3 veces K. Lo he ordenado, no hay ningún problema. El orden de los sumandos no altera la suma, ¿ya? Entonces 48 primero y luego le resto el valor de 3K, que podría haberlo dejado igual también. Entonces 48, pero 13 por 12, 3 por 12 es 36. 48 menos 36 es 2. Entonces ahí habríamos concluido con la solución del primer problema, puesto que nos pide a nosotros hallar cuánto debe avanzar el punto para que el nuevo ángulo sea 53, el nuevo ángulo de elevación. Entonces esta X era nuestra incógnita y a eso hemos apuntado, por eso es que terminamos hallando el valor de X, y esa es la respuesta, ¿ya? Esa es la respuesta entonces. Bien, esperemos que sirva de aclaración. Ahora el problema 2. El problema 2, ¿qué nos dice? En el problema 2, que ya lo explicaron, nos dice: el ángulo de elevación de la parte superior de un museo, del Museo de la Nación, es de 30 grados. Acá lo tenemos. El ángulo de elevación es 30 grados. Si acercamos 100, caminamos 100, ¿ya? Yo lo he hecho así, de repente otro lo puede hacer de otra manera. El 100 estaría dado la distancia desde este punto hasta este punto, esos 100, ¿ya? Y nos dice, si acercamos 100 metros, se encuentra que el ángulo de elevación es 60,
¿ya? Ahora entonces en ese momento el ángulo de elevación es 60, ¿ya? El ángulo de elevación ahora es 60. Muy bien, entonces estamos acá ya. El ángulo de elevación es 60, ¿ya? Luego de acercarnos 100. ¿Por qué yo tengo acá h por la raíz de 3 menos 100 y acá h? Lo que pasa que en el problema, ¿qué nos pide? Bueno, ha sido mi planteamiento que yo he hecho, ¿no? Dice, ¿cuál es la altura del museo? Ah, ya, pues, la altura del museo yo le llamé h. Y si la altura del museo es h, ¿ya? Y este está frente a 30. Recuerden que en un triángulo rectángulo de 30 a 60, el lado o cateto que está frente a 30 es la mitad de la hipotenusa, y el cateto que está frente a 60, que sería el otro porque este es 30, ¿no es cierto? Es 30, sería la mitad de la hipotenusa, que es h en este caso, por la raíz de 3. ¿Ya? Entonces ahí está. Frente a 30, h, y frente a 60, que tendría que ser este ángulo de acá, ¿ya? Estamos hablando en el triángulo de este triángulo de acá para acá y para acá, ¿no es cierto? Ahí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, acá está 30 y arriba tendría que estar 60, ¿no es cierto? Entonces, decimos que este tiene que ser 60, puesto que esto es 30. Y frente a 30 tenemos h, y frente a 60, que es todo el ángulo de arriba, todo, ¿ya? Frente a ese tiene que estar h por raíz de 3. Listo. Muy bien. Pero si avanzó 100, ¿qué quiere decir? Que desde este punto, para este punto, teníamos h raíz de 3. Eso era desde acá para acá. Pero tengo que restarle 100, puesto que he avanzado todo esto. Es como quien dice, ¿cuánto me falta para llegar hasta la base del museo? ¿Ya? Entonces, para llegar a la base del museo, me falta solamente la diferencia entre todo lo que tenía menos 100, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenía? Tenía h raíz de 3 y le resto 100. Esa es la diferencia, lo que falta para llegar hasta la base. Ya, bueno, ya coloqué todos los datos, ya colocamos todos los datos, ya sabemos que por qué están estos datos acá, ¿ya? ¿Por qué está h? ¿Por qué está h raíz de 3? ¿Por qué está 30? ¿Por qué está 60? Porque está h raíz de 3 menos 100, ¿ya? Entonces, nos pide la altura es la incógnita. Entonces, acá se me ocurrió a mí usar lo que es la cotangente de 60, ¿ya? Pero la cotangente de 60 es 1 sobre la raíz de 3. ¿De dónde sale la cotangente de 60? La cotangente de 60 es igual al cateto adyacente sobre cateto opuesto de 60, ¿ya? Entonces, y acá pues tenemos así, por triángulo rectángulo, nosotros ya sabemos eso, ya, por triángulo rectángulo de 30 a 60, triángulo rectángulo notable, ¿no? Si acá está 60 y acá está 30, esto es K, esto es 2K, y este K raíz de 3, el que está frente a 60, K raíz de 3, ¿no es cierto? Entonces, la relación es que el que está frente a 30 es la mitad de la hipotenusa, y frente a 60 la mitad de la hipotenusa por raíz de 3. Muy bien, entonces el cateto adyacente de 60 es K, como su compañera nos explicó, que podemos escribir K
Y como denominador, el opuesto, que es k raíz de 3, nos dijo eso también. Y cuando simplificamos, las k no desaparece, sino que queda uno arriba y uno abajo, pero 1 por la raíz de 3 es raíz de 3. Entonces, la cotangente de 60 es 1 sobre raíz de 3. ¿Ya? 1 sobre raíz de 3. Y acá tenemos que la cotangente, eso es por teoría. Por teoría, la cotangente de 60 es 1 sobre raíz de 3. Pero de la figura, en este triangulito de acá, ¿ya? En este triángulo de acá, ¿no es cierto? En este de acá es de 60 y arriba es 30. ¿No es cierto? Se sobreentiende. ¿Ya? Entonces estamos hablando, pero de la cotangente de 60, que es 1 sobre raíz de 3. Eso ya lo tenemos acá como respuesta. Pero de la figura, de esta figura del triángulo rectángulo rojito, el cateto adyacente es esto, h raíz de 3 menos 100, y el cateto opuesto es h. Listo, reemplazando esta. Luego, eso a nosotros nos permite igualar esos dos valores, porque los dos son la cotangente de 60. Es decir, 1 sobre raíz de 3, los dos estoy diciendo, ¿no? La cotangente de 60 y la cotangente de 60. La otra cotangente de 60 es esta expresión, h raíz de 3 menos 100 sobre h. ¿Ya? Y cuando yo tengo la igualdad de dos fracciones, como lo que tengo que hacer es eliminar los denominadores multiplicando en aspa. H por 1, h. H raíz de 3 por raíz de 3 me sale 3 raíz de 3. ¿Por qué sale eso? Raíz de 3 por raíz de 3 sale 3. Y por h es h. 3h. Entonces 100 por h, perdón, 100 por raíz de 3, entonces lo escribimos nada más, se deja expresado. ¿No es cierto? De tal manera que al hacer el producto en aspa nos resultó esto. Si tuvieran alguna duda, siempre preguntando. ¿Ya? En la derecha tenemos 3h, en la izquierda una h. Me conviene pasar el de la izquierda a la derecha y 3h menos 2, perdón, menos 1 sería 2h. Y este menos 100 raíz de 3 pasa a la izquierda. Luego le sacamos la mitad y quedaría 50 raíz de 2, perdón, 50 raíz de 3, ¿ya? 50 raíz de 3, entonces ya, yo quisiera entender lo que explicó su compañero en antes, hace un rato, cuando dijo, no, acá le puso 100, ¿no? 100 le puso acá, pero donde lo que no encontrábamos la lógica, ¿ya? En cambio ahora les hemos explicado paso por paso cómo llegamos a demostrar que la altura es 50 veces la raíz de 3 metros. ¿Ya? Ese sería el problema número 2. Nos pedían la altura. ¿Cuál es la altura del museo? Ya lo tenemos. 50 por la raíz de 3 metros. ¿Ya? Tercer problema. El tercer problema nos dice... ¿Alguna pregunta antes de continuar de repente? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Bueno. Y acá tenemos, nos dice por ejemplo, desde lo alto de un faro se divisa dos barcos a un mismo lado del faro. He querido simular ahí los barcos, ¿ya? Es un barquito y otro barquito. Desde este punto, ¿ya? Acá quiero hacer una aclaración.
dice, se divisan dos barcos a un mismo lado del faro, con un ángulo de elevación, decía. En realidad no es ángulo de elevación, porque está desde arriba, se divisa desde arriba. Entonces es ángulo de depresión, ¿ya? Entonces, si desde acá se divisa, es ángulo de, se está mirando hacia abajo, y eso es el ángulo, son ángulos de depresión. Dice con depresión de 45 y 37 grados, ¿ya? 45 y 37 grados. Dos ángulos, ya, 45 y 37 grados. El primero es de 45, es el de acá, y el de 37 sería este de acá. Ángulo de depresión 37, y su ángulo correspondiente sería este 37, y del otro tenemos acá 45, todo esto es 45, el de acá también es 45, estamos ahí la micha, ¿ya? Entonces estos ángulos son iguales, ángulos alternos e internos, entre dos paralelas y una secante. ¿Ya? Entonces ahí se forman otros dos triángulos rectángulos notables, el que es acá 45 y 45, y cuando vemos un triángulo, cuando dice 45 acá, el otro también es 45, pues, el de acá. Entonces sus dos catetos son iguales. Si este decía que la altura no es 96, entonces esta porción de la base también es 96, ¿eh? 96 metros. ¿Ya? Ya tenemos esa información entonces. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuál sería la distancia entre los barcos? Nos está preguntando por este dato. ¿Cuál sería la distancia entre los dos barcos? Los barcos están acá, entonces queremos este valor. Por eso le hemos llamado X. En el triángulo ABC, ¿cuál es el triángulo ABC? A, B, C. Como este es 37, 37, el otro tiene que ser 53. Y ese no es más que una reducción del triángulo grande que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, en el triángulo grande, en la base que tenemos, 96 más X, acá está, 96 más X, toda esta base, 96 más X. La altura, 3K o 96. ¿Por qué le llamamos 3K? Porque está frente a 37. ¿Por qué le llamamos 4K a la base de acá? Porque está frente a 53. Y el otro es 5K. La hipotenusa, como siempre, en ese tipo de triángulo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Hemos puesto todo lo que nuestros conocimientos nos permiten. Poner frente a 53, 4K. Poner frente a 37, 3K. Pero también lo que la gráfica nos indica, que en la base es 96 más X. Ahí está. ¿Por qué insisto en esto? Lo que pasa que de acá vienen dos igualdades, esta igualdad y la de acá. Entonces, por ejemplo, de 3K igual a 96, claro que sí. De ahí determinamos que el valor de K es 32, sacándole tercia, ¿no es cierto? Sacamos tercia, acá, sacamos tercia, a 3 es 1, y tercia a 96 es 32. Entonces ya sabemos que K vale 32, pero nosotros no queremos K, queremos X.
Pero el único dato de que nosotros podemos valernos para hallar x es esto de acá, la base. La base es que x más 96, ¿no? Acá tenemos x más 96 es igual a 4k. Debo despejar x. Entonces acá lo tengo y digo x es igual a 4k menos 96. ¿Ya? Como ya tengo, ¿cuánto vale k? Por acá lo tengo k. ¿Cuánto vale k? Vale 32. Entonces tenemos que multiplicar a 4 por 32. Y a eso restarle 36. Y 4 por 32 es 128. Restado 96 me sale 32. Tenemos la respuesta del problema 3. ¿No es cierto? Entonces la respuesta es la alternativa última, 32 metros. ¿Ya? Siguiente. Siempre si tienen que hacerme alguna pregunta, me pueden pedir, me pueden interrumpir, mejor dicho. ¿Ya? Problema 4. El problema 4 nos dice, al estar ubicados en la parte más alta de un edificio se observan dos puntos A y B en el mismo plano. ¿Ya? Ahí están los puntos A y B. Estamos en lo más alto del edificio. De ahí se divisan dos puntos A y B en el mismo plano con ángulos de depresión de 37 y 53. Como dijo, A y B en ese orden, ¿no es cierto? Primero A, después B. Y con ángulos de depresión de 37 y 53 en ese orden también. Quiere decir que a A el punto A corresponde con el ángulo 37 y el punto B con 53. Por eso es que hemos puesto en ese orden y los ángulos también. ¿Ya? Obviamente 37 es menos que 53, porque acá hay ángulo de depresión, porque dice desde lo alto de un edificio. ¿Ya? Ángulo de depresión, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces el ángulo de depresión es el que se forma con la horizontal, desde la línea de mira y con la línea de mira, ¿no es cierto? Y ahí tenemos 37. Eso es para ver a A, pero para ver a B es 53. Pero si este es 53, entonces el de abajo también es 53. ¿Cierto? Ya, muy bien. Entonces, igual que en los problemas anteriores, hemos construido en realidad dos triángulos, con la altura y con los datos que nos dan, con los ángulos de depresión en este caso. ¿Ya? Entonces tenemos, y le hemos puesto letras también A, B, C, D. Ya tenemos las letras ahí. Y este triángulo 53 es el que figura acá. 53 está acá, ese es el de acá. Estamos hablando del triángulo D, que está abajo, D, C, B, o B, D, C, B, D, C. Normalmente se menciona así
En el centro va el ángulo recto. Y el ángulo recto es D, por eso está en el centro. ¿Ya? Y ahí también, igual que en el problema anterior, ya, frente a 37 es 3K, frente a 53 es 4K. Pero eso ya lo conocemos que es 120. ¿Para qué nos sirve eso? En primer lugar sabemos que BD es 3K, ¿no es cierto? Pero necesitamos hallar K. ¿De dónde lo hallamos? De la altura. Esto es 4. K es igual a 20, dice acá. Perdón, a 120. Le sacamos cuarta y le sacamos cuarta también en la derecha. Entre 4 sale 1 y entre 4 sale 30. ¿Ya? Entonces, ya tenemos que K vale 30. En consecuencia, esto es 90, pues. ¿No es cierto? Ya. Listo. BD entonces es 90. Ya está. BD es 90. BD, o sea, esto de acá es 90. Lo vamos a poner. Esto es 90 metros. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale X? Usamos otra vez el triángulo rectángulo notable, que podríamos usar, haber usado alguna razón trigonométrica, pero no lo hemos usado. Ya, bueno, nos hemos ido a lo que es triángulos rectángulos notables. Como no está restringido, entonces hemos hecho eso. Si acá hay 37, que es lo que dice acá arriba, ¿no es cierto? Acá arriba dice 37, este ángulo es el de acá. El otro, el de arriba, tiene que ser 53. Entonces 37 y 53. La altura sigue siendo 120. La altura es 120, ¿no es cierto? Pero frente a 37, ya no le puedo decir ahora K, le llamo A, 3A, y frente a 53, 4A. Le puedo llamar otra letra, B, puedo llamarle Z, puedo llamarle W, pero la misma letra, ¿no? De esta manera, solamente para acordarnos que existe esa relación de proporcionalidad de los lados de los triángulos rectángulos notables, ¿ya? Cuando ya se usó K, ya no puedo volver a usar K, porque no podría decir que K tiene dos valores distintos, ¿ya? En este tipo de problemas, ¿ya? Entonces acá debo hallar X, ese es mi tema. Mi tema es que debo hallar X. Entonces, ¿de dónde voy a hallar X? Haciendo la igualdad de 90 más X es igual a 4A. O X más 90 es igual a 4A. ¿No es cierto? De acuerdo a esto. X entonces sería igual a 4A menos 90, porque lo que está sumando pasaría restando. Ya tengo despejado X, pero no pude hallar su valor. ¿Por qué no pude hallar su valor? Porque no sé su valor el valor de A. Entonces primero tengo que hallar A, pero A lo tengo en otra expresión. A ver, ¿dónde está A? ¿De dónde lo voy a hallar A? Voy a hallar de esta expresión, de 3A igual a 120. Si decimos que 3A es igual a 120, 3A, o sea, CD es 3A, pero CD también es 120. Esto es lo que tenemos acá arriba. CD es 3A, pero también es 120. Por eso hacemos esa igualdad. ¿No es cierto? CD 3A, CD 120. Es decir, 3A es igual a 120. Quiere decir que A es igual a 40. Ahora sustituimos el 2 en 1. ¿Por qué esto es 2? Yo le he llamado 2 a esto y 1 a la expresión equivalente a X. ¿No es cierto? Entonces, en esta expresión voy a reemplazar el 40, que es el valor de A. Entonces,
X es igual a 4A menos 90, como se ve en la gráfica, de acá también, 4A menos 90, ¿no es cierto? X entonces igual, pero como A vale 40, 4 por 40, que es el valor de A, menos 90. Luego X sería igual a 70. ¿Por qué sale 70? 4 por 40 sale 160. Y 160 menos 90 sale 70. Problema resuelto. Entonces, cuarto problema resuelto. Pregunta si es que hubieran. Ya, no lo hay. Bien, seguramente todos estarán durmiendo, pues así. Seguramente van a tener una nota. Ya. Siguiente problema y último problemita. ¿A quién se retiró? ¿Cuánto tenemos? 16. Yo no tengo 16 acá. Ya. El cuarto problema, el quinto y último problema, tenemos que nos dice desde lo alto de un poste. Hemos considerado que el poste sea este. Desde lo alto de ese poste, ya, se observa en direcciones opuestas, o sea, uno para la derecha, otro para la izquierda, dos objetos en el suelo. Objeto 1, objeto A, objeto B. ¿Ya? El suelo, con ángulos de depresión de 45 y 16. Ahí sí no importa, cualquiera puede estar a la derecha o cualquiera puede estar a la izquierda, pero que esos ángulos de depresión sean, ¿no?, el uno de 16 y el otro de 45 o viceversa, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que este 16 lo podemos trasladar acá abajo y el 45 lo podemos trasladar acá abajo también. Entonces ahí tenemos dos triángulos donde tenemos un lado común, que es la altura, este cateto, que es 14 metros, ¿ya? Y luego los separamos estos dos triángulos, pero a nosotros, ¿qué nos pide? ¿Cuál es la distancia desde A hasta B? Y lo hemos dividido en dos partes, A y B. Entonces, todo eso nos pide, es decir, X. Pero X entonces, ¿qué es? La suma de A con B. Por eso pongo A más B. Muy bien. ¿Qué podremos encontrar? El valor que sí podemos, que ya sabemos acá, en realidad es la altura. Y esa es la que tenemos acá. Ya tenemos la altura, 14. Pero acá este triángulo lo hemos pasado acá. Si abajo es 45, es que arriba también. Entonces es un triángulo rectángulo isósceles. Quiere decir que sus catetos son iguales. Si este cateto es 14 metros, el otro también. Ajá. Pero hemos dicho que este cateto de acá abajo era A. Quiere decir que A entonces es 14 metros. Consecuencia, A vale 14 metros. Ya tenemos ese valor. Ya tenemos que A vale 14. Como yo quiero que X, que es la suma de A y B. Ya tengo A, me falta B. Entonces voy a buscar B. ¿Dónde lo voy a buscar B? En el triángulo de la derecha. ¿Cuál es el triángulo de la derecha? El de acá. Su altura, 14. Su altura es 14. Su base es B. Es B, correcto. Ahí está. 14 y B. Pero
Este es el triángulo rectángulo notable, el 1674. Entonces acá le ponemos 16 grados. ¿Ya? Y el otro es 74, porque los dos tienen que sumar 90 grados. Y la relación que existe entre sus lados de los tres lados de este triángulo, es que frente a 16 grados está 7 veces K. La hipotenusa es 25K y el otro cateto es 24K. ¿Ya? Entonces, debo hallar K para poder hallar B. Si no, no puedo saber cuánto vale B, porque B es 24 veces K. ¿De dónde puedo hallar K? Igualando 7 veces B con 14. Muy bien. Entonces, eso es lo que hacemos acá, lo que hemos hecho, ¿no? 7 veces K es igual a 14. ¿Ya? Luego le sacamos séptima. Acá está séptima 1, séptima 2. ¿Qué quiere decir? Que K vale 2 metros. ¿Ya? Ahora, pero nuestro propósito final no era hallar K, sino hallar B. Entonces, podemos reemplazar diciendo que B es igual 24 veces K. B es 24 veces K, por si acaso. Eso es lo que dice acá. B es 24 veces K. Quiere decir que B es igual a 24 por 2, porque K vale 2. ¿Ya? Y entonces B es 48. B es 48 metros. Pero como nosotros lo que queremos saber es cuánto es X, entonces, ¿qué cosa es X? A más B. A más B. ¿Y cuánto vale A?